Dios te bendiga. Hermanos, les invito a ir en su Biblia a Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Aquí leemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, este versículo nos dice que la creación, el mundo dice el universo, los cielos y la tierra, tienen para nuestra experiencia, lo que vemos, tienen evidencia que nos convence, que nos manifiesta que hay un Dios y que nuestro Dios es todopoderoso, que aprendemos de su naturaleza, dice su eterno poder y su deidad, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Cosas entendidas. ¿Qué es lo que podemos entender de la creación de los cielos y de la tierra? Esta es la pregunta. Vivimos en tiempos que van cambiando mucho. Hace 100 años y más, 150 años atrás, en 1850, 60, comenzaron algunos hombres, supuestamente los que creían en la Biblia, comenzaron sembrar, dudando su fe en la Biblia. Comenzaron a atacar la Biblia y sembraron esta duda que tal vez no hay Dios. Y si no hay Dios, la pregunta es, si no existiera Dios, ¿qué es lo que debemos anticipar de lo que observamos? Y claro, hay una gran variedad de animales. Hay mucha evidencia de Dios. Entonces buscaron manera para dudar lo obvio de la creación. Y nos dieron la teoría de la evolución y también la esperanza de utopía, del marxismo y de todo el sistema de dudar las enseñanzas de la Biblia, diciendo, por ejemplo, que Dios no, si fuera Dios, no hay justicia, porque el hombre y la mujer no son iguales en nuestra cultura, entonces debe haber más igualdad. Y con la cuestión de igualdad también sembraron mucho conflicto entre varios grupos de gente y sembraron guerras y en las guerras para promover esta forma de hablar y de pensar, mataron a más que 100 millones de gente y siguen matando para defender esta incredulidad, dudando la Biblia. Entonces, si no hay Dios, ¿qué es lo que debemos de anticipar? Dijeron, pues la tierra entonces, por tanta variedad debe haber una edad de la tierra más que 4 billones de años. ¿Ok? Así hablan, porque debe haber mucho tiempo para desarrollar tanta variedad de animales. Si todo comenzó con un solo animal por casualidad, hubo vida y por casualidad hubo una clase de animal y de este animal otros para desarrollar la cantidad de, pues, la variedad de animales. Entonces, decían ellos al principio millones de años, pero con pensar más en el complejo de la vida de los animales y las maravillas del diseño de Dios,
para lograr este complejo, dijeron, cientos o millones de años no es suficiente. Entonces, por fin hablaban de billones de años. Ahora entendemos aún más. La ciencia sabe mucho del complejo del cuerpo, el complejo del ojo, por ejemplo. Y como Dios ha hecho con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucho detalle, el DNA también de los genes, mucho complejo. Entonces, yo propongo que 4 billones de años no es suficiente todavía, pero están ya comprometidos a 4 billones de años y no pueden añadir más. Ahora, quiero cambiar la forma de acercarnos al tema. Si la Biblia tiene razón, Génesis capítulo 1 al 11, si esto es de Dios, si estas palabras fueron inspiradas por Dios, ¿qué es lo que debemos de anticipar en la creación? ¿Es razonable concluir de lo que leemos aquí? Es exactamente lo que encontramos con los ojos, lo que vemos, como dice Romanos 1. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Déjenme llevarnos ahora a Génesis, el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 1, comienza la Biblia con estas palabras. En el principio creyó Dios los cielos y la tierra. Así habla el primer versículo. La palabra crear, aquí, creó Dios. ¿Ok? La palabra crear indica que Dios creó de nada algo. Que Dios de nada principió, porque dice en el principio, no hubo antes nada así. Hubo Dios, pero además de Dios, no había nada. Entonces, en el principio, creyó de nada, creyó los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba cubierta de aguas, entonces estaba todo, dice, estaba desordenada la tierra y vacía. Y la palabra vacía es importante porque Dios no quería dejar la tierra vacía. El resto de la historia de la creación, de los cielos y la tierra, fue para llenar la tierra con vida, con animales y con seres humanos. Cada vez que hizo algo, dice que, por ejemplo, en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y cuando él hizo, dice en el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Llenad las aguas y en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
con mucho detalle dice que Dios quiso llenar la tierra y dio entonces la capacidad de procreación. Dios creó todo en los 6 días, pero con el diseño de reproducir y llenar la tierra. Entonces, con la ciencia entendemos más y más este concepto de hacer algo que se mantiene. ¿Ok? Hemos inventado, como hombres, hemos inventado automóviles. ¿Por qué dice automóviles? Porque es algo por sí mismo, se mueve. ¿Ok? Entonces, es una máquina que tiene diseño y conforme al de este diseño puede seguir en moción, moviéndose. Y podemos usar el coche así. Tenemos en el concepto de la reproducción, es otro programa. Como los hombres han inventado, por ejemplo, la computadora, o ustedes dicen ordenador, ¿verdad? O algo así. Pero es algo que usamos como ahora mismo, sus teléfonos y esta máquina que usamos para comunicarnos. Computadora es otra máquina. Que entonces, ¿cómo funciona la máquina? Se llama programas, con programación. Y hay miles y miles y miles de programas que cada uno hace algo, uno que escribe, otro que hay unos que traducen. Ahora tenemos programas que pueden producir o reproducir lo que yo digo por voz, pero ponerles en palabras escritas en la pantalla. Maravilla, ¿verdad? Pero es una programación. Hasta ahora pueden traducir y poner en la pantalla. Yo puedo hablar inglés y poner español en la pantalla. Es otra clase de programación. Los hombres entienden esto. Exige inteligencia, hermanos, que yo no tengo. Puedo trabajar un poco de programación, pero muy poco. ¿Qué puedo yo hacer? Uso lo que otros han hecho por mí. Ahora, Dios ha hecho algo tan complicado, tan inteligente, que produce vida y sigue como las plantas tienen su semilla y esta semilla se puede poner en la tierra y brota y produce otra planta. Y es una programación que ha seguido por miles y miles y miles de años. Y sigue todavía, porque esto es la inteligencia de Él que hizo esta programación. Ahora en nuestra generación, yo creo que alguien aquí tal vez no está tan viejo como yo, pero en el año 1953, yo estaba muy chiquito en aquel entonces. 1953, 2 hombres ateos inventaron ¿de qué estaba yo hablando? Se me olvidó. Aprendieron el DNA. DNA. ¿Ok? Esto es de descubrir algo de los genes. Ya sabíamos algo de genes. Cada hombre, cada mujer tiene sus genes y los genes gobiernan la estatura del hombre, de la mujer, que uno es hombre, otra es mujer, hace el perro con su cuerpo como es, o el gato, cada uno tiene sus genes que son únicos al animal. Y como también nuestros cuerpos se parecen los cuerpos de los animales en ese sentido.
tenemos genes. Y los genes adentro tienen DNA. Son como dos hilos paralelos que es enredados, ¿verdad? Pero tienen billones y trillones de variedad. Y son químicas. El complejo de los genes es tanto, hermanos. Como la computadora. Se basa la computadora en el sistema de dos. No sé si ustedes sabían eso, pero es binario, algo así. Dos cosas. Es 1 y 0. 1 es prendido, 0 es apagado. Muy bien. Y con este principio han hecho un sistema de programación tan complejo que podemos así hablar y vernos, ¿verdad? Desde lejos, por computadora. Pero Dios nos ha dado a nosotros una programación no basada en dos, pero en miles de químicas y variedades de químicas que aún después de miles y miles de años, cuando uno nace, esta persona es única y no hay otro igual. Y tiene capacidades únicas a esta persona. Y dan variedad, como en el caso del perro. Comenzamos con el lobo y tenemos la chihuahua y tenemos otro de mucha variedad de tamaño en cada animal, pero de esta capacidad de la flexibilidad que Dios ha puesto en los genes. ¿Es casualidad? ¿Puede ser? No. Y no es razonable. Pero dice Génesis 1 que Dios programó por la semilla que está en cada ser viviente, los animales y las plantas, para reproducir así. Y así es. Entonces, de aquí vemos también el concepto en versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. No hubo luz antes. Sea la luz. Ahora hubo luz en las tinieblas. Y Dios hizo separación entre la luz y las tinieblas. Y dice, hubo tarde y día, o a mañana, un día. Tarde, mañana, un día. Comenzó a marcar los días. Ahora tenemos hasta hoy todavía día y noche, tarde y mañana. Y sigue porque Dios lo hizo así. Y dice además en Juan 1:1-4, que había vida en Dios, en Jesús, cuando vino a la tierra. Me encanta leer estos 4 versículos y la gente cansa escucharme, pero repito. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. Ahora, en el 4. En Él estaba la vida. La vida estaba en Jesús. ¿En qué sentido? Pues sí, siempre Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existían en la eternidad. Pero esta palabra vida tiene más significado. No está hablando de algo físico, porque declara, y la vida era la luz de los hombres. Ahora tenemos un concepto muy profundo de luz. No solamente de separar las tinieblas de la luz y hacer un día, es de hablar del efecto de la luz. La luz brilla y llega a ser metáfora para describir
algo, información, inteligencia, conocimiento de Dios. Cuando Dios alumbra al hombre, el hombre comienza a conocer a Dios. Esta vida que está en él, dice, era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque esta vida nos educa. La vida de Dios es su forma de pensar y vivir, su forma de hacer cosas, de gobernar. El amor de Dios es la vida de Dios, porque así es Dios, es su vida. La justicia de Dios, la santidad de Dios, la fidelidad de Dios. Todo lo que aprendemos de Dios, Jesús mostró, y Juan 1, el 12 dice, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, lo que vemos aquí es que cuando Jesús, entonces el verbo fue hecho carne, dice, habitó, que físicamente Dios habitó, dice, entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. ¿Qué es lo que vieron en él? ¿Hubo una luz física que brillaba de él? ¿Qué vieron ellos de Jesús? Vieron quién fue conforme a su conducta, conforme a sus palabras, conforme a su amor, conforme a su paciencia, conforme a su justicia y su fidelidad. Todo lo que era Jesús en el ejemplo de Dios en la tierra, esto fue su gloria. Vimos su gloria y el gran mensaje del Evangelio es que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, como Jesús es hijo de Dios, en el sentido de reflejar la misma gloria. Según de Corintios 3:18, cuando vemos como en un espejo la gloria de Dios en Jesús, según de Corintios 3:18, somos transformados conforme a la misma imagen, de gloria en gloria. Llegamos a tener la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Somos todopoderosos? No. ¿Somos omniscientes? No. ¿En qué sentido somos como Dios? Es el carácter de Dios. Jesús nos enseña cómo ser compatibles con Dios. Ahora, esto es el principio. Estoy vagando un poco del tema, pero déjenme llevarles una vez más a Génesis para enseñarles un poco más. Dice en el capítulo 6, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres,
que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Capítulo 2 menciona, versículo 4, las generaciones de los cielos y la tierra. Ahora llegamos a las generaciones de Noé. ¿Por qué? Porque después de, conforme a las genealogías, después de más que 1000 años, casi 2000 años de procreación, de multiplicarse, de llenar la tierra, podemos imaginar, los hombres vivían hasta casi 1000 años. Y durante los 1000 años casi podían tener hijos. Y si comenzamos con 2 o 3 o 4, 5, 6, 10, si cada uno tiene 10, quién sabe cuántos tenían, tenemos nombres de algunos, pero habían más hijas y hijos. Entonces, y ellos se casaban, tenían hijos. La tierra estaba llenísima de hombres y de animales. Esto fue obvio. Llegamos al capítulo 6 y Dios dice, tengo que juzgar la tierra y destruir todo ser viviente. Y voy a comenzar de nuevo con un solo hombre y su familia. Noé, con su esposa, 3 hijos y sus esposas. Y ya, con 8 almas, Dios comenzó de nuevo, juzgó la tierra y destruyó todo ser viviente. Esta es una enseñanza de la Biblia que los incrédulos no quieren recibir. Hacen todo posible para destruir este tema. ¿Por qué? Porque este tema, como se encuentra en 2 de Pedro 3, refleja el día que Dios va a juzgar a nosotros también. Dios juzgará a nosotros, a ellos, conforme a los hechos que hayan hecho en esta tierra. Los incrédulos no creen en Dios porque no quieren creer en Dios. Salmo 14. Hay 2 salmos que casi idénticos. Hasta el punto, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y después, ¿qué más dice? Son hombres rebeldes, pecadores. Es que, ¿por qué dicen que no hay Dios? Pues todo hombre desobediente dice que no hay Dios. Y son ateos. No es que no creen en Dios. Dicen que no hay Dios porque no quieren obedecer a Dios. Ahora, la consecuencia de no obedecer a Dios es que Dios nos va a juzgar. En la historia de Noé es evidencia física que tenemos hasta hoy del juicio de Dios en contra de los hombres. Leyendo la historia de él, vemos la maldad de la tierra. Dice en 6:5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Usted conoce a alguien así? Es posible. Tenemos gente así hoy. Conocemos a muchos. Ahora, la violencia, dice que había violencia en la tierra. Pues, hermanos, una película que hicieron en Hollywood se burló de esta historia diciendo que estos gigantes eran los Nefilim, dicen que eran parte hombre, parte tierra o parte Dios o algo así, porque tiene la idea de que los dioses o que los ángeles se casaron con los hombres y produjeron gigantes y toda esta fantasía. Hermanos, no hay nada aquí que indica eso. Los hijos de Dios eran los justos. Tenemos las genealogías.
los de Set, el que buscaba a Dios, y los hijos de Caín, que rechazaron a Dios. Dos grupos, hijos de Dios, hijas de los hombres. Y hubo problema cuando los hijos de Dios abandonaron su buen juicio, su justicia, y buscaron esposas carnales, conforme a su belleza, no conforme a su justicia. Resultado fue tiranía. La palabra Nephilim, o la palabra que se traduce gigantes aquí, en el hebreo, implica, no eran gigantes físicamente tanto, tal vez, pero gigantes en su tiranía. Eran tiranos, eran abusivos. Ellos eran la fuente de, como tenemos hoy día, cuando hay dictador que tiene poder absoluto, ¿qué hace con su poder? Llega a ser tirano. Casi no hay excepción. ¿Puede haber reyes buenos como rey David? Sí, claro. Pero en la historia de Israel, ¿cómo fue? ¿Cuántos reyes tuvieron Israel que eran buenos? Muy pocos. Muy pocos. Pero el punto es que estos hombres, siguiendo esta forma de dominar y abusar del otro, dice que corrompieron la tierra. Dice el 12, miró Dios la tierra, aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Dice el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y en las guerras de hoy, los tiranos, como ya hemos dicho, mataron millones y millones en el siglo pasado y siguen este siglo con miles y miles allá en la guerra de Ucrania. ¿Cuántos se mueren cada semana? Como, ¿qué? 7,000. Increíble la violencia, la muerte. ¿Y qué clase de gente son? Aparentemente ha sido un campo bien difícil para el evangelio. Los hermanos allá han sufrido mucho porque son muy carnales y violentos. Pero casi todos los países están llenos de esta clase de gente. Entonces, ¿cuánto tiempo duró el gran diluvio de Noé? Pues llovió 40 días. Ya sabemos la historia. 40 días y 40 noches. ¿Y qué? El arca entonces se sentó en la tierra y salieron. No, dice que las aguas cubrían la tierra hasta 15 codos arriba de la montaña más alta. Dios tuvo que poner el agua en un lugar donde tenía que bajar las aguas para que hubiera tierra. Entonces, pero mientras tanto, tenemos la fecha en capítulo 6 cuando comenzó el diluvio y tenemos la fecha también cuando terminó. Fue un año, hermanos. Léelo. Cuando Noé tenía 600 años, comenzó, y no comenzó hasta que tuviera 601 de años. Casi un año. ¿Y qué pasó? Pues dice, repetidas veces, la palabra estaba pasando y como moliendo la tierra, limpiando, borrando, limpiando. Ahora, imagínense, si queremos ver evidencia de este gran diluvio, ¿qué es lo que vamos a esperar o anticipar? Pues con un año de agua encima de la tierra, ¿cómo es la tierra debajo de los ríos? Pues tienen sedimento, ¿verdad? El movimiento del agua está como un gran molino que está haciendo arena y polvo adentro, abajo. Y los animales, y los muertos, toda la población de la tierra cubierta de sedimento, ¿ok? Porque está enterrado en la tierra
y los aguas se mueven, se mueven, se mueven. Todo está bien molido, bien molido. Habrá entonces tal vez lugares donde muchos animales se juntan, ¿verdad? Y cubiertos todos con sedimento. Ahora, el estudio de arqueología, encontramos evidencia de muchas capas de tierra, de sedimento, exactamente conforme a lo que la Biblia dice aquí. Entonces, y hay animales debajo de aquellas capas, conforme al tamaño, los grandes en cierto lugar, los pequeños en otros lugares, porque así es la acción del agua. Y cuando todo termina, las aguas deben de salir. Fuera necesario abrir la tierra abajo, porque las aguas salieron de abajo, ¿verdad? Y también de arriba, pero Dios aparentemente abrió la tierra, empujó la tierra arriba para que haya montañas, como en las Himalayas, y como los cerros allá en Perú, en Ecuador, los Andes. Y aquí tenemos los Rocky Mountains y tenemos estoy aquí en los Appalachian Mountains. Entonces, Dios empujando la tierra arriba y abriendo entonces la tierra en los océanos para que el agua se baje. La evidencia es que hubo mucho terremoto, porque cuando Dios mueve la tierra, ¿qué pasa? Es terremoto. Está temblando. Cuando hay terremoto también hay volcanes. Volcanes entonces están tirando ceniza arriba, cubriendo el sol. Habrá edades de hielo por no tener el sol para calentar la tierra. Así es la historia de nuestra tierra. Hablamos de las edades de hielo. Hablamos también de acciones en la antigüedad, de actividad de muchos volcanes. Entonces, todavía hay algo de actividad, todavía tenemos algo de terremoto, no tanto como antes. Y los sedimentos, las capas, cuando terminó el diluvio, la tierra sería muy suave, muy floja, ¿verdad? Así sería. Entonces, cuando la tierra o cuando el agua pasa de arriba a abajo por este sedimento, va a cortar cañones, ¿verdad? Es lógico. No es difícil entender eso. Observamos cañones grandes que descubre muchas capas de sedimento. Y en estas capas de sedimento tenemos estudio del polen, del pino, tenemos gran variedad de toda clase de animal. Exactamente lo que esperamos desde la historia de Génesis capítulo 6 al 9. Entonces, esta es una gran fuente de evidencia para confirmar la fe que tenemos en la Biblia. No tenemos que tener vergüenza de decir esta palabra es palabra de Dios. Hermanos, aquí termino. El caso es tuyo.